A todos. Hola a todos. Hola, por esta cámara, Sí, por acá, también. por allá. El equipo del canal Ateo Chileno presenta una nueva producción audiovisual a la manera de los que vivimos sin Dios. Y ya dejamos en el pasado un formato. Dado el nuevo escenario sociopolítico, despedimos con un aplauso cerrado. Y desde nuestra nueva casa virtual, el canal Ateo Chileno, con el proyecto de ATN, que son las Ateo Noticias, entendiendo como noticia lo que es novedoso. Y en nuestra sociedad, cuando los que vivimos sin Dios promulgamos a través de este y otros medios nuestras perspectivas, lo consideramos algo nuevo dentro de los acontecimientos sociales. Como por ejemplo, nuevo sería un sistema anarquista acá en Chile. Aunque cada vez que vemos en los noticiarios algo sobre los movimientos anarquistas, vemos algo como esto. Ellos son la causa de los enfrentamientos y expresiones de violencia, o son la consecuencia de un sentir que considera que su libertad ha sido violada por muchos años, dando como consecuencia la resistencia al poder autoritario. El Estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza. No se insinúa, no trata de convertir, y siempre que lo intenta, lo hace con muy mala pata. Pues su naturaleza no consiste en persuadir, sino en imponerse, en forzar. Se esfuerza poco en enmascarar su naturaleza de violador ilegal de la voluntad de los hombres, de negación permanente de su libertad, incluso cuando ordena el bien, lo perjudica y lo echa a perder. Precisamente porque lo ordena, y que toda orden provoca y suscita las rebeldías legítimas de la libertad. La libertad, la moralidad y la dignidad humana del hombre consisten precisamente en eso, en que hace el bien no porque se le ordena, sino porque lo concibe, lo quiere y lo ama. Mikhail Bakunin, filósofo asociado a los impulsores de la corriente filosófica anarquista. Nació en 1814 y fallece en 1876. Los que vivimos sin Dios promulgamos que no requerimos de un paradigma social basado en aceptar el ignominioso acto de aceptarte que por ser engendrado de un acto sexual que se considera apartado de las directrices de un ente metafísico, eso es sentirse un pecador. Te convierte así en un sujeto al mito de un mensajero autoproclamado como el engendro de un poder alienígena, al que se te obliga a aceptarlo como el juez de tus actos, el omnisciente vigilante. Este ser metafísico que desde su alto panóptico ha de imponer castigos incuestionables si no te sometes a sus dictatoriales leyes. Este ser al que los sujetos de la insidiosa fe le atribuyen propiedades de carácter divino. A este ser autoritario, algunos individuos no lo necesitamos. Y es por eso que el cristiano nos llama ateos, pecadores, apartados. Visto de este modo, los ateos somos en cierto modo anarquistas. Vivimos sin esa supuesta autoridad. Y por eso nuestros actos son, como bien lo dice Bakunin, la libertad, la moralidad y la dignidad humana del hombre consiste precisamente en que hace el bien no porque se lo ordenan, sino porque lo concibe, lo quiere y lo ama. Pero claro, porque según Bakunin, la Iglesia, el Estado y otras instituciones como el Ejército han de ser reemplazados por una generación de comunas creadas de manera espontánea. Minimizó el papel de los partidos políticos revolucionarios como elemento de transformación social e igualmente rechazó el juego político parlamentario. Mencionaré a otro promulgador de los ideales anarquistas y me refiero a Kropotkin, de 1842
a 1921. Ya. Aristócrata ruso, antizarista, estuvo muy influido por las ideas de Bakunin, a quien apoyó en la Primera Internacional frente a Marx. Abogó por una sociedad sin Estado, donde el trabajo intelectual y el trabajo manual no estuvieran separados y los hombres practicaran el apoyo mutuo, la libertad, la solidaridad y la justicia. Bueno, aunque esta filosofía comienza a mediados del siglo XIX, a Chile llega a principios del 1900, con la llamada industrialización. En el norte, por ejemplo, con las salitreras. Ahí se adopta entonces la figura del trabajador asalariado. Y en las ciudades, la creciente clase obrera se comienzan entonces a organizar en las llamadas mancomunidades, con el propósito de hacer escuchar sus demandas. Por otra parte, en el campo, muchos campesinos comienzan a perder sus tierras debido al creciente expansionismo latifundista, lo que lleva al peonaje y al guaso a un constante proceso de proletarización campesina, así como a una sistemática migración a las ciudades y a los centros productivos, dígase minas, puertos, obras, etc., engrosando así las filas del proletariado, dígase trabajador nacional. Todo esto también le pasa a los mapuches, que se ven obligados a migrar a las ciudades, debido a que sus tierras son arrebatadas por los colonos europeos. Y estas nuevas organizaciones que necesitaba la clase obrera, y sin dejar de lado ciertas prácticas asistenciales, como por ejemplo la ayuda en la educación y el apoyo mutuo, las que son sanas y necesarias entre los oprimidos. Estas cambiaron su eje principal del asistencialismo, de la lucha y al enfrentamiento hacia la clase patronal, que les condenaba a condiciones de vida infrahumanas. Oye, algunas religiones, como se sabe, también algunas religiones te condenan a algo así, como el inframundo, el infierno. Los que se oponían a permanecer en estas condiciones son los anarquistas del 1905, que usaban el método de acción directa, vale decir, con demandas frontales llevadas adelante por los mismos trabajadores contra los patrones, y tienen como principal arma la huelga, las que frecuentemente asumen un carácter violento dado el hostigamiento del Estado y su aparato represivo. Oye, y por lo general, las demandas obreras se encontraban por respuesta las balas policiales, militares o las burguesas. Algunos ejemplos de esto son las matanzas emblemáticas durante la huelga del puerto de Valparaíso en 1903, en donde mueren una cincuentena de obreros. La Semana Roja en Santiago en 1905, donde el pueblo se movilizó por la protesta de los altos precios de la carne. Y nace la masacre de Santa María, en el año de 1907, en donde perdieron la vida 3.600 personas. Otra de las características del anarquismo en nuestro país, asumida también en gran medida desde las sociedades en resistencia, ha sido la lucha antimilitarista. De hecho, una de las primeras actividades masivas convocadas por los anarquistas fue la protesta popular en contra del establecimiento del servicio militar obligatorio en el año 1900. Bueno, luego de la masacre de la Escuela de Santa María de Iquique en 1907, viene un lento periodo de recomposición del movimiento obrero anarquista. En 1908, en Antofagasta, en pleno corazón del norte, ahí se agrupaba el Centro de Estudiantes Sociales Luz y Vida, que editará su órgano bajo el mismo nombre, hasta 1917. Una publicación desde donde se irradiará el pensamiento libertario. Entonces, el anarquismo se recompondrá lentamente a partir de los gremios de su influencia. Más tarde aparecerán en 1911 otra importante órgano anarquista en Valparaíso, esta vez llamado La Batalla. Más tarde aparecerá la Verba Roja,
en 1918. Ya. Y un sinnúmero de periódicos del gremio de influencia anarquista. Una vez más, será la prensa anarquista su principal punto de encuentro. Bueno, ya entrado en la década del 1910, se sostendrá un constante repunte de los anarquistas y su actividad organizativa. Pero lo más notable es que en esa época los anarquistas amplían su influencia más allá del sindicalismo revolucionario. En 1914 organizan la Liga de los Arrendatarios. Esta organización, bastante curiosa, tiene un carácter reivindicativo, que lleva adelante las demandas de los arrendatarios del conventillos, respecto de cuestiones como los abusivos pagos de arriendo, las malas condiciones higiénicas y el hacinamiento. Incluso se realizarán masivas negativas de pago de arriendo, en protesta por estas pésimas condiciones de vida. Bueno, por tanto podríamos considerar a los anarquistas como los precursores no solo de la organización sindical en nuestro país, sino que además de las organizaciones poblacionales. También aumentará la influencia de los anarquistas en las agrupaciones de los estudiantes universitarios, y hacia fines de este año la presencia anarquista se hará sentir muy fuerte en la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile. De esta nueva organización que agrupaba a los estudiantes universitarios y secundarios de la época, que posteriormente será solo una organización de los estudiantes de la Universidad de Chile, así como en la organización de una serie de grupos anarquistas estudiantiles, siendo quizás uno de los bastiones más importantes en esta época, verán su aparición una serie de agrupaciones que plantearán de manera orgánica la emancipación de la mujer. Oye, si bien este tema no era ajeno a los y a las anarquistas de principios de siglo, en esta época en la que se forman una serie de uniones femeninas, la que agrupaban a las mujeres en la lucha por la igualdad de derechos con los hombres. Les dejamos invitados para que conozcamos la historia que Roberto Muñoz, siempre dispuesto a enseñar, nos comentó mientras paseábamos por una plaza cercana al bohemio barrio Bellavista. Bueno, nuestro formato ATN ahora es como un encuentro en el sillón de los herejes, porque esta es una perspectiva de lo que vivimos sin Dios. Así Los que dejamos invitados a escuchar también Ateos como en la radio, Civicul, la política sin demagogia. Dentro de poco, un sistema educacional tan anarquista como la mejor de las enseñanzas. Oiga, hasta la próxima edición, con más enseñanzas sobre los anarquistas y otras sorpresas. Y ahora, con el video que habíamos mencionado. ¿Qué es lo que llamó la atención de este lugar? ¿El por qué se tuvieron que mover las fuerzas, digamos, de los librepensantes en esta plaza? Bueno, estamos en este momento en la frente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El parque que está en el país se llama el Parque José Domingo Guimarães.